Hoy día, nuestra clase número 20 será de estadística. Vamos a ver media, mediana, moda, tanto en intervalos como en datos discretos. Vamos a ver percentiles. Les voy a explicar las dos formas distintas de calcular percentiles y que hay varias formas de calcularlo, etcétera, etcétera. Como siempre, si tienen dudas, por favor, vayan preguntándome. Entonces, tenemos que X toma los siguientes valores. Los datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. La frecuencia son 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 9. Bueno, acá yo quiero aprovechar de explicar algo. El percentil 50 se refiere a la mediana. ¿De acuerdo? Estos datos se llaman discretos porque se saltan. O sea, esto no está en intervalo. Cuando uno tiene intervalos, por ejemplo, 10 a 12, por ejemplo, 10 a 12 años, 12 a 14 años, estos se llaman datos continuos, porque entre 10 y 12 puede haber, bueno, van a haber infinitos datos, hay infinitos números, pero acá hay salto, no hay nada entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entonces se están produciendo saltos entre los datos, no hay nada entre medio, y eso se llaman datos discretos. Por favor, apaguen los micrófonos. Voy a poner acá la acumulada, esto es 6, 6 más 3 son 9, 9 más 4, 13, 13 más 6, 19, 19 más 3, 22, y 22 más 9, 31. Así que estoy bien. Ya. Yo voy a explicar esto de una forma distinta a como está explicado en el libro. Me parece que queda más claro como lo voy a explicar ahora. Miren, como son 31 datos, o sea, es un número impar de datos, el central siempre, supongamos que son 5 datos, es este. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que son 5 datos. ¿Cuál es la mediana? El tercero. Si yo el 5 le calculo el 50%, o sea, la mitad de 5 son 2,5. Pero el dato central o la mediana es el tercero. Por lo tanto, si te da decimal, aproxímalo al siguiente. Repito, como es un número impar de datos y quiero que el que está al medio, calculo la mitad de 5 y me da 2,5. Como es 2,5, el 2,5 estaría acá, pero el central es el tercero. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aproximar el 2,5 al 3. O sea, tengo que subirme al entero que sigue. Ya, si 31 lo divido por 2, eso es 15,5. Entonces lo aproximo al entero que sigue, que es 16. Por lo tanto, la mediana o el percentil 50 sería el dato del lugar 16. Entonces, si vas viendo la acumulada, tenemos 6, 9, 13, hasta aquí hay 13 datos, por lo tanto el dato 16 estaría acá. Así que el dato 16 es un 4. Y esa es la mediana. Ya, yo sé que en el texto, o otras veces yo lo he explicado con, por ejemplo, el percentil K está en el lugar K% de N más 1. Y le he agregado este N más 1. Pero saben que sale más fácil no ocupar dos fórmulas, sino ocupar una sola, ocupar el K% de N, ocupar esta fórmula, donde K es el porcentaje. Por ejemplo, si yo quiero calcular el percentil 80, sería el 80% de N, y ese sería el lugar. ¿Ya? Sale más cómodo así. Bueno, eso pasa cuando son datos discretos. ¿Ok? Repito, como son 5 datos, calculo dónde está la mitad de 5, y eso me da 2,5. Pero yo sé que el central es el tercero, por lo tanto lo correcto sería aproximar 2,5 a 3. Como acá son 31 datos, lo divido por 2, me da 15,5. Entonces lo aproximo al dato que viene, que es 16. Y busco en la tabla dónde está el dato 16.
Voy viendo la acumulada hasta que hay 6, hasta que hay 9, hasta que hay 13 y hasta que hay 19. Por lo tanto, el dato 16 estaría acá, en el 4. Así que esa sería la mediana. Ya en unos ejercicios que vienen más adelante les voy a explicar la diferencia en hacerlo así con hacerlo con intervalo. ¿Ok? ¿Dudas? Ahora, si ustedes les enseñaron el cálculo de percentiles para datos discretos con otras fórmulas, da lo mismo, no se preocupen, porque el DEM reconstruye los ítems de tal forma de que a ti te dé el mismo resultado si tú ocupas una forma u otra de calcular el percentil. Va a dar lo mismo, van a llegar a la misma alternativa. ¿De acuerdo? Profe, Sí, alguien había preguntado si sale 2,1 se aproxima al siguiente. claro, claro. Si te da decimal, se aproxima al siguiente. ¿Ok? Eso es para datos discretos. Ojo, solamente para datos discretos estamos hablando. No se enreden cuando hay intervalos. ¿Ya? Ya, acá, por ejemplo, estos son datos que se llaman continuos, porque están en intervalo. Entonces, se supone que esta es la masa en kilos. Entre 60 y 62 kilos, por ejemplo, hay infinitos valores. O sea, alguien podría pesar 60,83 kilos, 60,98 kilos, etcétera, etcétera. O sea, es un continuo, no hay saltos. Lo importante acá es que te digan cómo están construidos los intervalos. Todos son de la forma A, B, con el B abierto y el último cerrado. Eso es importante para poder responder correctamente la pregunta. O sea, el primer intervalo, fíjense, es 60-62, 60-62, y ese es abierto en el 62. Eso te están diciendo. El otro es 62-64, abierto, 64-66, 66-68, abierto, 68-70, y el último es cerrado. Eso te están diciendo, que el último es cerrado, o sea, es 70-72, tomando el 72. Como les digo, esto es importante para poder responder correctamente la pregunta. Esta es la masa y veamos la frecuencia. Ya, el primer intervalo tiene frecuencia 3, el segundo 1, el otro 7, 6, 5, 3, 7, 6, 5, 3. Voy a aprovechar al tiro poner acá la frecuencia acumulada. 3, 3 más 1, 4, 4 más 7, 11, 11 más 6, 17, 17 más 5, 22, y 22 más 3, 25. Ya, si me quedo con sumar o algo, díganme al tiro porque ando medio volado. Ya. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas en total? Bueno, eso se saca viendo la frecuencia acumulada. El último dato que tengo de acumulada serían 25 como acumulación de todos los datos. Así que son 25 personas. O lo otro sumando la columna de las frecuencias, que también tiene que darme 25, obviamente. Así que 7 mujeres fueron entrevistadas, falso, son 25. B, exactamente un 50% de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal que está en el intervalo 64-70. Ya, 64-70, 64 cerrado, fíjense, 70 abierto. 64 cerrado, 70 abierto. Serían todos esos tres intervalos. Entonces sería 7 más 6, 13, más 5, 18. ¿Ya? Y serían 18 personas de un total de 25. Y eso no es la mitad, no es el 50%. Así que eso está malo. Bueno, tengan cuidado cuando les dan los intervalos, porque por ejemplo, si aquí dijera 64, 70 cerrado, eso estaría en conflicto como está construido el último intervalo, porque el último intervalo está abierto. Entonces, por ejemplo, si me lo dieran cerrado, yo no podría saber qué porcentaje de personas están ahí, porque este no estaría tomando el 70, y acá el 70 está abierto.
¿Ya? Ahí hay que tener un poco de ojo de la construcción de los intervalos. Ya, la mediana está en el intervalo 66-68. Bueno, ojo que son datos continuos, no son datos discretos como en el ejercicio anterior. Entonces, la mediana lo calculamos así. Calculamos un medio del total de datos, que es un medio de 25, y eso es 12,5. Ya, como te da decimal, tú calculas el promedio entre el dato anterior y el posterior. En este caso, cuando es con intervalo, si te da decimal, tú calculas el promedio entre el dato anterior a este decimal entero, o sea, sería 12, y el posterior el 13. Mira, busquemos dónde está el dato 12. 3 más 4, hasta aquí hay 4 datos, hasta aquí hay 11 datos, por lo tanto el 12 y el 13 están en este intervalo. Entonces, el dato 12 está en el intervalo 66-68. Y el 13 también está en el 66-68. Luego el promedio de los dos datos estaría en ese mismo intervalo. Así que está bien. La mediana estaría en ese intervalo porque estoy sacando el promedio entre datos que están en el mismo intervalo. Así que esto está correcto. ¿Dónde podría haber un problema? Que el dato 12 me quedara en un intervalo y el dato 13 me quedara en el otro intervalo. Y en ese caso no podría saber en cuál de los dos está. Pero aquí, afortunadamente, los dos, tanto el dato 12 y el 13, están en el mismo intervalo. Así que esto está bien. A ver, las modas de las masas corporales son 65 y 71. Bueno, cuando son intervalos, ya lo vamos a ver en un ejercicio posterior, yo no puedo saber dónde está la moda. Acá no pueden decir ustedes, por ejemplo, que la moda, que es el dato que tiene mayor frecuencia, está en el intervalo 64-66. Ustedes no pueden decir que el dato que más se repite está en este intervalo. Porque yo podría, por ejemplo, acá, el dato 69 podría estar repitiéndose 5 veces. Y el 64, por ejemplo, podría tener yo, o 64,1, podría tener 4 datos. En el 64,2 podría tener 2 datos. Y el 65,3 tener un dato. ¿Se fijan? Todos esos datos están entre el 64 y el 66 y suman 7. Sin embargo, entre el 68 y el 70, el dato 69 tiene una frecuencia de 5. Por lo tanto, la moda sería 69 en este caso, por ejemplo. Entonces, cuando hay intervalos, tú no puedes saber dónde está la moda. Lo único que puedes decir cuál es el intervalo modal. Intervalo modal es el intervalo con mayor frecuencia. En este caso, el que tiene mayor frecuencia es el 64-66. Eso puedo decir, cuál es el intervalo modal, pero nunca puedo afirmar dónde está la moda cuando hay intervalo. Y el último, solo una de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal menor que 64 kilos. Bueno, menor que 64 kilos serían todas estas, que serían 3 más 1, 4, ¿ya? Que lo indica ahí la frecuencia acumulada. Serían 4 mujeres que tienen una masa corporal menor que 64 kilos. Por lo tanto, esta también es falsa y la correcta es la C. ¿Ya? Tomémonos un tiempo para preguntar. Alguien le preguntó en el chat si siempre tienen la forma abierto todos los intervalos, excepto el del final. O sea, cerrado abierto, perdón. Sí, sí. Pero sí entiendo esa pregunta, pero no entiendo la otra. Creo que se refiere a que, por ejemplo, el primer intervalo dice 60-62 y el 62 no cuenta. Pero el último, en el 70-72, ahí sí cuenta el 72. Como esa forma. A ver si es que entiendo lo que me están diciendo. En primer lugar, la mayoría de las veces las preguntas son de este estilo. O sea, que los intervalos, los primeros son abiertos a la derecha y el último es cerrado. Eso es lo usual en los últimos años, que la construcción de intervalos sea de esta forma. Ahora, para responderle a la Fran, que no estoy seguro de lo que me está preguntando, por ejemplo, el primer intervalo, yo no podía decir que, por ejemplo, hay 3 personas que tienen a lo sumo una masa corporal de 62. Eso estaría malo, porque a lo sumo tomaría el 62.
O sea, si me preguntaran acá las alternativas, hay 3 personas que tienen a lo sumo una masa corporal de 62, sería falso. Porque cuando uno dice a lo sumo, toma el 62, y aquí no lo está tomando. ¿Ya? Igual, yo no puedo decir que, por ejemplo, todas estas personas, que son 22, tienen una masa corporal mayor de 62. Eso estaría malo, porque mayor de 62 está malo porque este intervalo está tomando el 62. Tendrías que decir que 22 personas tienen a lo menos una masa corporal de 62 kilos. Y cuando dices a lo menos, ahí estarías tomando el 62. Y ahí calzaría como está construido el intervalo. Fran dice, si dijera a lo más 4 personas tienen 64 kilos. A lo más, como máximo 64, no, eso es falso, porque a lo más tomaría 64. Y aquí no está tomando el 64. Sería falso que a lo más hay 4 personas que tienen una masa corporal de a lo más 64 kilos. ¿Ya? Fran, ¿puedes prender para aclarar mejor, prende tu micrófono? Sí, Dime. buenas tardes. Sí, Fran, dígame. Mire, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con Denre, no tengo nada contra Denre, lo respeto mucho, pero él puso en un facsímil, en su corrección, bueno, la pregunta era, a lo más, por ejemplo, en este caso, inventemos, 4 personas tienen 64 kilos, a lo más. Esa fue la palabra que Ya, usó. Y yo dije a lo más es de ahí hacia abajo, incluido el 64, y exacto. para mí es incorrecto. Pero Denre, en el argumento que puso, dice, como es a lo más incluye y tomó esos dos sin ninguna explicación mayor, así, ¿ya? Yo le escribí al Denre, no me respondió, generalmente responde, y yo también encuentro que está incorrecto. Yo le dije, está incorrecto, a lo más es de ahí incluido hacia abajo. Claro. Pero nunca recibí respuesta. Mira, a mí siempre me responden las preguntas que yo hago. Si no te respondieron es porque hay un error. Si tú fueras tan amable y publicaras el año y para revisarlo yo, pero ¿Sí? ¿Lo mando? sí, mándamelo por favor, pero Gracias. los dos estamos correctos, porque cuando uno dice a lo más es considerando ese valor, ¿ya? Y después De hecho, en otro, sí, perdón, en otro desarrollo él pone, tiene más, inventemos acá, más de 66 kilos, ya ya, inventemos. Yo también encuentro esto incorrecto, no es más de 66, claro, no, dice mayor o no, más creo que dice, se lo voy a mandar. Y ya, él ve que está cerrado, entonces para sí, mí es mayor o igual, claro. Tú no no podrías, por mayor. ejemplo, Fran, en este ejercicio, te encuentro toda la razón. En este ejercicio, por ejemplo, yo no puedo decir que hay 14 personas que tienen más de 66 de masa corporal, porque más de 66 no toma el 66. Ya, por eso me gustaría analizarlo. Ya, puede que Ya, se hayan yo se lo equivocado. envío. Sí, ¿Sí? sí, Gracias, perfecto. muy Gracias a ti. amable. Gracias a ti. Vienen los puntajes del total de estudiantes en un curso en un examen de matemática, los cuales se agrupan posteriormente en intervalos como se muestra en la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya. Bueno, este es muy simple porque te dan todas las frecuencias, te dan cómo están construidos los intervalos, está todo listo. Entonces, lo único que tienen que saber nomás es interpretar correctamente esta tabla. Obtuvieron al menos 20 puntos. ¿Qué significa que al menos 20 puntos? Que es por lo menos 20. O sea, mayor o igual que 20. ¿Cuántas personas obtuvieron más que 20 o igual a 20? Y como lo estábamos conversando con Fran, justamente estos 3 intervalos corresponden a mayor o igual que 20, porque este intervalo está tomando el 20. ¿Ya? Si dijera acá, 39 personas obtuvieron más de 20 puntos, ya estaríamos en problema porque este intervalo está tomando el 20 y el más de 20 no toma el 20. Bueno, pero aquí estamos bien, al menos 20 puntos es de 20 considerándolo hacia arriba. Y ahí son 7 más 15 más 17 y esos son 39. ¿Ya? Así que esto está correcto. 45 personas rindieron el examen. Bueno, habría que sumar acá
2 más 4, 6, más 7, 13, más 15, 28, más 17 son 45. La suma de la frecuencia es 45. La mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 30-39. Bueno, como son datos continuos, porque están en intervalo, calculen ustedes la mitad de 45, y eso es 22,5. Como les da decimal, toman el dato 22, el dato 23 y lo promedian. A ver, voy a poner acá la acumulada. Sería 2 más 4, 6, 6 más 7, 13, 13 más 15, 28, 28 más 17, 45. Entonces, ¿cuánto vale el dato 22 del lugar 22? Vayan viendo la acumulada y cuando se pasen o sea, no alcancen a pasarse de 22, o sea, acá, ahí está el dato 22. El dato 22 estaría en el 30-39. Ya, y el dato 23 también está en el 30-39. Entonces, si yo saco el promedio de dos datos que están en estos intervalos, va a quedar en el mismo intervalo. Por lo tanto, exactamente la mediana está en ese intervalo. ¿Ya? Acá yo no ocupo, o sea, no se ocupa la verdad, es que cuando son pares o impares se hace una cosa o la otra. Aquí tú calculas la mitad de algo. O si te piden el percentil 80, tú calculas el 80% de 45, por ejemplo. Así se calcula el lugar donde está el percentil 80. ¿Ya? No importa que sea par o impar. ¿De acuerdo? Bueno, esta cosa, por ejemplo, si esto estuviera calculando el percentil 80, esto da 36. ¿De acuerdo? Y como me da justo el número 36, veo dónde está el dato 36. ¿Ya? Así se hace cuando es con intervalo. Y si te da decimal, 22,1, 22,3 o lo que sea, se calcula el promedio del dato anterior y el posterior. Así se hace con intervalo. Bueno, la D, 6 alumnos obtuvieron a lo más 19 puntos. ¿Qué significa a lo más? Como máximo. O sea, ¿cuántos alumnos obtuvieron menor o igual que 19 puntos? 19 puntos son estos. ¿Se fijan? Son 6. Está bien. Y se puede deducir que la moda de los puntajes se encuentra en el intervalo 40-50. Es lo que les decía adelante. Yo no puedo determinar dónde está la moda en datos que están distribuidos en intervalos, porque acá yo puedo hablar del intervalo modal. El intervalo modal es 40-50, pero yo no puedo saber dónde está la moda, porque podría ser que en 30-39 hubiese un dato que tiene mayor frecuencia de todos los que están entre 40 y 50. ¿Me entienden? Así que la moda no la puedo deducir. Entonces, ¿cuál es falsa? La E. Ojo que falsa significa que no puedo deducirlo. O sea, podría ser verdadero incluso que la moda estuviera en el dato 40-50. ¿Ya? Podría ser, pero yo no puedo deducirlo. ¿Ya? Sí, en intervalo mediano se refiere a la mediana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien hasta acá o no? Sí, profe. A ver, en la tabla adjunta se muestra en intervalo el tiempo de los usuarios que utilizaron un computador en una biblioteca durante un fin de semana. Entonces, entre 0 y 5 minutos, los números de usuarios fueron 45, etc. O sea, aquí está el tiempo y aquí está la cantidad de usuarios. A ver, ¿cuántos usuarios hubo? Bueno, habría que sumar 45 más 38 más 30 más 45 más 36 más 15. 5, 13, 18, 24, 29, 2, 6, 9, 12, 16, 19, 20. Sí, da 209. Está bien. Los intervalos modales son los intervalos con mayor frecuencia. A ver, el de mayor frecuencia es este y este. Luego los intervalos modales son el 0,5 y el 15-20. Eso está bien. Hubo 158 usuarios que utilizaron un computador a lo menos 20 minutos.
O sea, por lo menos 20 minutos. Eso significa que usaron, el tiempo fue mayor o igual que 20. Y esos fueron estos. ¿Se fijan? Mayor o igual, a lo menos, por lo menos 20 minutos. Y serían 36 más 15. Y eso me da 51. 36 más 15, 51, no 158. A ver, hubo 96 usuarios que utilizaron un computador 15 o más minutos. 15 o más minutos fueron todo esto. 45 más 15, 60 más 36, 96. Aquí hay 96 personas. Esto está correcto. ¿Y la mediana dónde está? Bueno, eran 209. Calculemos la mitad de 209. 209 dividido por 2. Eso te da, bueno, la mitad de 210. 104,5. Habría que ver dónde está el dato 104 y el 105. Aquí está la acumulada. Veamos, aquí hay 45, 83, más 30, 113. 5 y 8, 13, 1, 5, 83. Está bien. Ya, entonces, hasta aquí hay 83 datos. Entonces, hasta acá hay 113. Luego el dato 104 y el 105 están en este mismo intervalo. 10, 15. 10, 15. Ambos están en el intervalo 10-15. Luego, el promedio de los dos datos está en el intervalo 10-15. Así que este está correcto. Así que la falsa es la C. ¿Ok? ¿Una consulta? Profe, Sí. solamente en intervalos es cuando va a tener dos resultados, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, 104 y 105. Ahora, si Porque te da si un valor no, exacto, por ejemplo, 104, tú buscas el dato 104, ¿no? ¿Ya? pero cuando me da con un decimal, habría el Claro, 104 y el exacto. 105. Tenéis que tomar el anterior y el posterior. Ya, pero esto es solamente en intervalo. Sí. Ok, Ya lo vamos a gracias. explicar en datos discretos para que no te enredes. ¿Ya? Prefiero hacerlo así para que no se enreden. Ya, la tabla adjunta muestra algunos datos que corresponden a una encuesta sobre el porcentaje de satisfacción por un producto. Ya. Un 50% de los encuestados tiene una satisfacción que pertenece al intervalo 75-80. Ya, bueno, hay que rellenar la tabla. Partamos rellenando la tabla. Como el primer intervalo tiene frecuencia 0, entonces esto va a tener una acumulada de 0. Después 0, si lo sumamos con 5, da 5. Tenemos que ir sumando para encontrar la acumulada. Aquí, ¿qué número tiene que ir acá para que sumado con 8 me dé 18? Eso es 10. 10 más 8 me da 18. 5, ¿con qué hay que sumarlo para que me dé 10? Esto tiene que ser 5. Entonces 5 más 5, 10. 10 más 8, 18. 18 más 7, 25. 25 más cuánto es 46, eso es 21. 46 más 4 es 50. Y 50 más 0, 50. Y ahí hemos completado la tabla. A ver, la mitad de las personas tiene una satisfacción que pertenece al intervalo 75-80. 75-80 hay 7 personas. Cuidado, hay que mirar acá y no en la acumulada. ¿Cuántas personas están en el intervalo 75-80? 7. 7 de 50. Amplifica por 2 para que te quede un 100 abajo y te da un 14% y no un 50%. Esta está mala. Tengan cuidado que tengan que leer en la columna de la frecuencia, no en la frecuencia acumulada, porque 25 personas habrían contestado que tienen una satisfacción
menor que 80 puntos. ¿Ya? Así que tienen que mirarlo en la primera columna, no en la segunda. A ver, sigamos viendo. Ninguna de las personas encuestadas tiene un 100% de satisfacción por el producto. Claro, porque entre 90 y 100, tomando el 90 y tomando el 100, hay 0 personas. Por lo tanto, un 100%, nadie contestó un 100%, porque hay 0 personas. 50 personas contestaron la encuesta, sí, porque la acumulada es 50. Y 18 personas expresaron menos del 75% de satisfacción del producto. Menos del 75% son todas estas. Y eso tiene una acumulada de 18. O sea, hay 18 personas que tuvieron una satisfacción menor que 75 puntos. 75%. Así que está bien. Y el intervalo modal es el intervalo con mayor frecuencia. Y el que tiene mayor frecuencia acá es este que tiene 21 y sería el 80-85. Así que esta está correcta, así que la falsa es la A. Fran, para los percentiles con coma, claro, siempre se toma el promedio del anterior y el posterior, cuando estás trabajando con intervalo. Y si te da un valor exacto, por ejemplo 38, buscas el dato 38, ¿no? Eso es cuando es intervalo. Ya, acá. Aquí tengo un ejercicio con datos discretos, porque aquí estamos hablando de suma de puntos. Estamos lanzando un dado, dos dados 200 veces. ¿Ya? Entonces, la suma de puntos puede ser el 1 con el 1, que da 2, o el 2 con el 1, que da 3, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos son datos discretos. ¿Ya? Entonces, esto se trabaja distinto. Bueno, acá voy a poner la acumulada. Esto da 10. 10 más 18, 28. 28 más 13, 41. 41 más 19, 60. 60 más 26, 86. 86 más 24, eso es 110. 135. 151. 171, etcétera. Ya. No creo que ocupe tanto. Bueno, el primer cuartil. El primer cuartil, tú calculas un cuarto de 200. ¿De acuerdo? Porque son 200 veces. Eso te da un valor exacto, 50. Entonces busca el dato del lugar A. Estos son datos discretos. Entonces, cuando son datos discretos, hagan el siguiente truco para que no se enreden. Mire, les voy a enseñar el siguiente truco para los datos discretos para que no se enreden nunca. Piensen en la mediana. Ya, voy a pensar en la mediana. Si yo tengo 4 datos, por ejemplo, la mediana estaría ubicada aquí, al centro. Sería el que está entre el segundo y el tercer dato. O sea, tendría que calcular el promedio entre el segundo y el tercero. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo un medio de 4? Me daría 2, me daría este dato, pero ahí no está la mediana. Entonces tengo que calcular el promedio entre el segundo y el tercero. Entonces, cuando son datos discretos y me resulta que me da un entero, por ejemplo, imaginen que son 4 y estoy calculando la mediana. La mitad de 4 es 2. Pero no es el segundo dato, es el promedio entre el segundo y el tercero. Por lo tanto, tengo que calcular el promedio entre el segundo y el tercer dato. Ahora, piensen que fueran 5. Si fueran 5, la mediana sería el tercer dato. Sin embargo, si calculo la mitad de 5, me da 2,5. ¿Ya? Y 2,5 lo que tendría que hacer es aproximarlo al tercer dato, porque es el tercero. Entonces, esta está la clave para que se acuerden siempre qué es lo que hay que hacer en los datos discretos. Si te da un número exacto, tienes que tomar ese número y el número que sigue.
O sea, si me da el segundo dato, tengo que tomar el promedio entre el segundo y el tercero. Y si te da decimal, 2,3, 2,8, 2,7, lo aproximas al dato siguiente. Siempre ocupen esto, el 4 y el 5, y calculen la mediana. Y así se van a dar cuenta que es lo que tienen que hacer. Repito, si fueran 4 datos y calculo la mediana, me da el segundo. Pero la mediana no es el segundo dato, es el promedio entre el segundo y el tercero. Por lo tanto, tengo que tomar el número entero y el siguiente. Ahora, si te da decimal, por ejemplo, si tuviera 5 datos y calculo la mitad de 5, me da 2,5. Y como no es el 2,5, sino que es el tercero, lo aproximo al siguiente. O sea, cuando me da decimal, lo aproximo al siguiente. Cuando me da entero, tomo ese entero, ese lugar y el siguiente. Háganlo así y siempre les va a resultar y se van a acordar lo que tienen que hacer. ¿Ya? Es bastante útil esta ayudita. Bueno, aquí entonces me dio el dato 50, se dan cuenta que es fijo 50, es un número entero, entonces tengo que ver dónde está el dato 50 y el 51. Ya, ¿dónde está el dato 50? Hasta aquí hay 41 datos, hasta aquí hay 60. Entonces, el dato 50 es un 5 y el dato 51 es un 5. Este es un 5, este es un 5, saco el promedio de ambos y me da 5. Así que este está correcto. Veamos la 2. El tercer quintil. El tercer quintil son 3/5 de 200. Tercer quintil se refiere a la tercera parte, si lo has dividido en 5, porque son quintiles. Tercer quintil son los 3/5. Eso te da 120. Como me da exacto, tomo el dato 120 y el dato 121. ¿Dónde está el dato 120? Acá, que es 8. Y el dato 121 también es 8. Así que el promedio es 8. Está correcto. Y el percentil 54, por favor apaguen los micrófonos. Eso me da 108. Entonces tengo que ubicar el dato 108 y el 109. El dato 108, fíjense que hasta aquí hay 110 y hasta aquí hay 86. Así que el dato 108 y 109 son 7. Este es 7 y este es 7, así que el promedio es 7. Así que es 1, 2 y 3. Ahora yo sé que en el texto yo lo expliqué para datos discretos, usar K% de N más 1, usar esta otra fórmula, y cuando estaban en intervalo usaba K% de N. Pero la verdad es que es más cómodo hacerlo con una sola fórmula, ¿no? Calcular el K% de N, ¿ya? Y discernir si estás en datos discretos o en intervalo. Si estás con datos discretos, usar esto. Si te da entero, sacar el promedio entre ese lugar y el que sigue. Y si te da decimal, aproximarlo al que viene. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Profe, Sí. si me hubiesen dado diferentes puntos, por ejemplo, ahí en el 108 y en el 109, no sé, un 7 y un 9, igual tengo que sacar el promedio. Claro, por ejemplo, si te hubiese dado, supongamos que esto me hubiera dado el dato 110, por ejemplo, al calcular el percentil. Entonces tienes que calcular el dato 110 y el 111. El dato 110 acá vale 7, ¿te fijas? Y el dato 111 está acá, es un 8. Entonces tendría que sacar el promedio y sería 7,5. ¿De acuerdo? Y Y ese sería ahí el percentil. lo tengo que amplificar a 8 o ahí nomás. No, pues ahí nomás. Ah, ya, Sería el ya, profe. promedio. Acuérdate Ya, que, ya por te... ejemplo, es lo mismo cuando tú sacas la mediana. Por ejemplo, si tengo 11, 12, 13, 14, por ejemplo. Y acá te van a dar, son 4 datos, y 4 lo divido voy a calcular la mediana, la mitad de 4 son 2, pero como me dio entero, tengo que calcular el promedio entre el segundo y el tercer dato. El segundo dato es 12 y el tercer dato es 13. Entonces tienes que sacar el promedio entre 12 y 13.
y eso es 12,5. Y esa sería la mediana. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, sigamos. De acuerdo a los 100 datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, acá uno debería sumar y darle 100. No lo voy a hacer porque es obvio que tiene que dar 100. ¿Ya? Veamos. Voy a calcular la acumulada porque me están hablando de percentiles. Entonces, siempre es conveniente calcular la acumulada, la frecuencia acumulada. 81 más 19, 100. Ya, el primer cuartil. Entonces calculamos un cuarto de 100 y eso te da 25. Como me da entero, tenemos que calcular el dato 25. Acuérdense que estamos en intervalo. Como estamos en intervalo y me dio un número entero, calculo el dato 25, ¿no? Y el dato 25 está en este intervalo, 45-50. Así que esto está bien. El intervalo donde se ubica el percentil 50 coincide con el intervalo modal. El intervalo modal es el de mayor frecuencia, que sería este es el más alto en frecuencia, así que el intervalo modal es 50-55. Ya, ¿dónde está el percentil 50? Habría que calcular la mitad de 100 y eso es 50. ¿Dónde está el dato del lugar 50? Hasta acá hay 53 datos y hasta aquí hay 32. Por lo tanto, el dato del lugar 50 está en este intervalo 50-55. Así que coincide dónde está el intervalo modal. Eso es correcto. Y la cantidad de datos que se encuentran en el cuarto intervalo corresponde a un 10% del total. 1, 2, 3, 4. En el cuarto intervalo hay 10 datos de 100. Y eso es un 10%. ¿Ya? Así que está bien. Son todas correctas. ¿Ya? Hay preguntas de repente bastante sencillas sobre esto, ¿no? Ya, veamos una ojiva. Una ojiva es un gráfico de frecuencia acumulada. Puede ser un gráfico de frecuencia acumulada porcentual o un gráfico de frecuencia acumulada, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, lo que les quiero explicar es lo siguiente, que los intervalos son acá de la forma A, B y el último es cerrado. Entonces, lo que voy a hacer solamente para explicar, lo voy a poner acá, aunque no es necesario, pero solamente para explicarlo lo voy a poner acá. Es el primer intervalo. Ya, segundo. 650. Y el último cerrado. Ya. Entonces, esto es puntaje. Ya. Y acá está la frecuencia acumulada porcentual. Frecuencia acumulada porcentual. Entonces, en el primer intervalo hay una frecuencia acumulada de un 5%. En el segundo hay una acumulada porcentual de un 25%, 49%, 81% y un 100%. Esta es la acumulada en porcentaje. Eso significa que hay un 25% de personas que tienen menor que 550 puntos. Hay un 49% de personas que tienen menos de 650 puntos. Eso se está refiriendo, porque es acumulada. Bueno, para sacar la frecuencia relativa porcentual, o sea, ¿qué porcentaje hay en cada intervalo? Bueno, tienen que hacer lo siguiente. Acá sería el mismo porcentaje, porque el primer intervalo. Acá tienen que restar 25 menos 5 y aquí habría un 20%. 49, quítale 25, aquí hay un 24%. Aquí 81 menos 49, eso es 32%.
Y aquí 100 menos 81, un 19%. Eso es lo que estaría pasando en cada intervalo. O sea, en este intervalo hay un 5% de datos. En este otro intervalo hay un 20% de datos. ¿Ya? Ahora, si yo quiero sacar la frecuencia como tal, tendría que calcular el 5% del total. Y el total son 300 personas. Entonces, calcúlate el 5% de 300. Y eso te da 15. Por lo tanto, hay 15 personas en el primer intervalo. En el segundo intervalo hay un 20%, y eso es 60. En el tercero, un 24% de 300, 72. En el cuarto, un 81% de 300, 243. Perdón, estoy calculando mal. Nadie me dijo nada. Perdón, estaba ocupando la columna mal. Tengo que ocupar la columna de la frecuencia relativa, no la acumulada. Yo no tengo que ocupar el 81, tengo que ocupar el 32 acá. ¿Ya? Ya, perdón. Sigamos. Entonces, este era relativa porcentual, este es un 24% 300, que eran 72. Ya, acá tienes que ocupar esta columna. 32% de 300. 96. Y por último, 19% de 300 te da 57. Bueno, si el ejercicio estuviese bien hecho, esto debería sumar el total, ¿ya? Que son 300. Bueno, eso lo podrías usar tú para comprobar que tus cálculos están bien hechos. 15 más 60 más 72 más 96 más 57. Y eso da exactamente 300. Así que estamos bien. Ya, el intervalo modal, ¿dónde está? El intervalo modal, el que tiene mayor frecuencia, y el que tiene mayor frecuencia acá es este. Es el 650-750. Este está malo. Solo 49 estudiantes obtuvieron menos de 650. Menos de 650 serían todos estos. Los tres primeros intervalos. Sería 72 más 60 más 15. Y eso nos te da 49. 181 estudiantes obtienen más de 650. Aquí tengo un problema, porque más de 650 no toma el 650. Y este intervalo está tomando el 650. Por lo tanto, yo no puedo afirmar cuántas personas tienen más de 650 puntos, porque este intervalo toma el 650. Tú no puedes decir que sean 96 más 57, porque de estos 96 pueden haber algunas que toman o que hayan sacado 650. La mediana, ¿dónde está? Bueno, habría que calcular la mitad de 300. Acuérdate que 300 era el total. Eso me da 150. ¿Dónde está el dato 150? Bueno, habría que sacar la acumulada. O ver la acumulada porcentual. Hasta acá hay un 49% de acumulada. Entonces la mediana es donde está el 50% de acumulada. Entonces tiene que estar acá, porque hasta aquí hay un 49%. Entonces el 50% debería estar en este intervalo. Así que es 650, 750 y no 750, 850. Ahora, un 25% de los estudiantes obtienen menos de 550 puntos. Menos de 550 puntos son los dos primeros intervalos. Y esos son 75 personas. Y 75 de 300 es la cuarta parte. Y eso es un 25%. Así que la correcta es la E. Ah, el DEMRE tomó la correcta como la C.
Ya. 96 más 57. 251. Ya. Pero, Fran, 96 más 57 no me da 181. Eso está malo. O sea, no da 181 ni aunque tomes el 96 y el 57. ¿Puedes prender el micrófono? Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero el Denver la pone, pero no explica, ¿me entiende? Así pasa piola, no sé cómo se dice eso, sea Ya, desapercibido. Y yo encuentro, si dice más, no tiene que incluirlo. ya. Y ahí lo Extraño. incluye. Ya. Este es el que me decías tú que era el ejercicio 59 del Este es 2020. No, este es cuando dice obtiene más de 650 siendo que está cerrado el límite Claro, inferior. claro. Y el otro que le puse ahí es el que dice a lo más, que para Ah, mí lo ya. incluye. Claro, O sea, exactamente. esos son los dos conflictos que tengo con el Denver. Claro. No, pero Para yo, mí está incorrecto. claro, exactamente, sí. Porque si tú dices acá, por ejemplo, menos de 550, no está tomando 550 puntos. Entonces tiene que estar abierto, ¿ya? Entonces justamente los que están entre 350 tomándolo hasta 550 abierto. O sea, serían los dos primeros intervalos. Ya, y eso serían 75 por zona. Y 75 de 300 en la cuarta parte sería un 25%. O puedes tomar la acumulada acá que está diciendo que hay un 25%. Ya, hay un 25% acumulado en los primeros dos intervalos. Así que esta es correcta sí o sí. Es la E. La voy a revisar, Fran. Ya, Puede que se hayan equivocado. muy amable. Sí, Augusto Rangel, que también es profesor que está acá acompañándonos siempre, dice que tiene que ser un error de tipeo. Ya, por lo menos ya vemos tres profesores que estamos de acuerdo que hay un error. Para la tranquilidad ¿Puedo, de los... ¿puedo plantear otra duda? Sí, dale. ¿Me permite? Sí, obvio. En una pregunta nueva del DEMRE, él informa que en esa pregunta los intervalos, ya que tenemos ahí los intervalos que usted escribió, dice, todos los intervalos son abiertos a la izquierda, sí, abiertos a la izquierda, cerrados a la derecha, menos el último que es cerrado a ambos lados. ¿Ya? Así lo pone él en una pregunta. Ya. Pregunta por el rango. Ya. Te contesto porque esa pregunta yo la hice. Ah, ya. Mira, supongamos, a ver, espera un poquito. Supongamos que tengo, no sé, un conjunto de intervalos que sean, supongamos, abiertos, da lo mismo, si para lo que te voy a responder da lo mismo. Y el último, 6, 8, supongamos que es abierto siempre por la derecha, da lo mismo. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el menor, que uno no podría decir que es 8 menos 0, porque no hay un dato que se tome que sea el valor 8, porque el 8 no lo está tomando. Así que acá el rango no podría ser 8. Entonces, lo correcto que me respondieron en el DEMRE es que uno debería decir que el rango es a lo sumo 8, no 8. ¿Me entiendes? O sea, es Sí. menor o igual que 8, independiente que tome el 8 o no. Es a lo sumo 8. Eso es lo correcto, pero tú no podrías decir que el rango es 8, porque acá no hay ningún valor que pueda tomar el valor 8. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Ya. Sigamos. Qué bueno que haya gente participando hoy día. Ya. Acá
hay una frecuencia relativa. Fíjense que acá hay que completar la tabla y me están dando una frecuencia, que es esta, por ejemplo, y aquí una frecuencia relativa. Tienen que irse a alguna fila donde aparezcan los dos numéricos. Aquí estamos mal porque aquí tengo un 15 y aquí tengo un Q. Mientras que acá estoy bien porque tengo numérico y numérico. Entonces, a partir de la segunda fila, yo puedo encontrar la cantidad total de personas o de datos que hay. El 5 tiene una frecuencia relativa de 0,2. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la frecuencia partido por el total. ¿Ya? Eso es lo que es la frecuencia relativa de un cierto dato o en este caso de un intervalo. Es la frecuencia partido por el total de datos. Entonces, 5 partido por el total, pongámosle X, me da la frecuencia relativa. Bueno, 0,2 es un quinto. Multiplicamos cruzado y ahí dedujimos que X igual 25. Así que son 25 datos. Entonces vamos sumando 15 más 5, 20, más 2, 22. Para llegar a 25, este tiene que ser 3. Y ahí puedo deducir entonces cuánto vale P. Bueno, ¿cuál sería entonces Q? Q es la frecuencia relativa para el 15. Entonces, ¿cuánto sería Q? Q sería la frecuencia relativa del 15, que serían 15 de 25. Bueno, 15 de 25, si simplificas por 5, te da 3 quintos, que es 0,6. Así que esto es 0,6. Veamos ahora la frecuencia relativa, la R. Sería 2 del total de 25. Bueno, aquí voy a amplificar por 4 para que me quede un 100 abajo. Y con eso puedo convertirlo a decimal fácilmente. Y eso es 0,08. Tienen que entender que esto, la frecuencia relativa, es como el porcentaje, pero escrito en forma decimal. ¿Se fijan? Esto es 0,6. O sea, en buenas cuentas, en frecuencia relativa porcentual, esto es un 60%. Esto es un 20%. Esto es un 12%. Y este es un 8%. Pero está escrito en forma decimal. Bueno, si uno suma todo esto, debería darte 100%. Bueno, hubo un total de 25 ausencias durante el año. No, la cantidad de ausencias está dado acá en los intervalos. Aquí hay entre 0 y 3 ausencias hay 15. Entre 3 y 6 ausencias hay 5 trabajadores. Pero lo que son 25 es la cantidad de trabajadores, pero no son las ausencias. ¿Ya? Por ejemplo, acá podría haber 15 personas con una ausencia. Hay 5 personas con 4 ausencias. Entonces, los 25 no son las ausencias. Un 60% de los trabajadores se ausentó menos de 3 días. Ya, menos de 3 días es este intervalo, porque nos está tomando el 3. Y esos son 15 personas, o un 60%, como lo vimos. Aquí esto está bien. Y 20 trabajadores faltaron menos de 6 días. Menos de 6 días serían estos dos intervalos. Y eso sería un 60% y un 20%, bueno, serían 20 personas. Entonces, menos de 6 días serían los dos primeros intervalos, que son 20 personas. Así que es 2 y 3. Es la E. Ya, se cayó la Fran. Gracias. Ya, acá. Este es un gráfico de frecuencia acumulada donde los primeros intervalos son abiertos a la derecha y el último cerrado, como está acá. Bueno, voy a hacer lo siguiente para que me entiendan. Lo que me está Profesor, dando... Sí, perdón, disculpe, te interrumpa. Si no dice nada y nos dieran el histograma, ya nos dan ahí ese histograma y no nos dicen nada. ¿Se asume que es cerrado a la izquierda, abierto por la derecha y el último cerrado, cerrado? ¿Se puede asumir? no, tienen que decírtelo. Ya. Tienen
tienen que decírtelo. Y si no te lo dicen es porque no afecta el ejercicio. Ok, ¿Ya? gracias. Ya. Fíjense acá que el primer intervalo tiene una frecuencia acumulada de 10, porque lo está indicando acá. El segundo tiene una acumulada de 20. El tercero tiene una acumulada de 25. Y el cuarto tiene una acumulada de 28. Ya. Entonces, a partir de la acumulada, yo voy a poder sacar la frecuencia. Entonces, como el primer intervalo tiene una acumulada de 10, y es lo único que tengo acumulado, porque no he considerado más intervalos, entonces la frecuencia acá es 10. Aquí dice frecuencia, 10. Ahora, ¿cómo saco este de acá? Restando la acumulada de aquí con la acumulada de acá. 20 menos 10 son 10. 25 menos 20, eso es 5. Y 28 menos 25 es 3. Y esas serían las frecuencias de cada uno de los intervalos. O sea, acá esto tiene una frecuencia de 10, de 5 y de 3. Y esos son los valores de R, S, T y Q. R vale 10, S vale 10, este es 5 y este es 3. Así que la respuesta es E. ¿Se entendió? Bueno, no sé si tenga más ejercicio, ¿no? Sí, tengo esto. Sí. Bueno, acá solamente lo puse para explicarle algunas cosas del diagrama de caja y bigote, que es este. Que esta cosita de la izquierda te está indicando el dato mínimo, siempre. Este de acá te está indicando el 500.000, el primer cuartil. Este de acá te está indicando el segundo cuartil o la mediana, siempre. Este es el tercer cuartil y este es el dato máximo. Siempre indica eso un diagrama de cajón. Entonces, hay un 25% de datos que son menores o iguales que 500.000. Mire, esto para los profesores que están en la audiencia, bueno, y para los alumnos también, acá hay un problema, que a veces se toma o no, algunos dicen que como este es el primer cuartil, algunos dicen que 500.000 habría un 25% de los datos que son menores que 500.000, y otros dicen que un 25% de los datos que son menores o iguales que 500.000. Entonces, en algunos textos, el primer cuartil o el percentil 25 dice que es un dato o un valor que es mayor o igual que el 25% de los datos, y otro dice que es mayor que el 25% de los datos. Pero para no hacerse problema, lo que hace el DEMRE es decir aproximadamente. Colocan aproximadamente, acá hay un 25% de los datos. ¿De acuerdo? Entre Q1 y Q2, entonces aquí también hay un 25% de los datos, porque como esta es la mediana, aquí habría un 50%. Entonces lo que les quiero explicar es que en cada uno de estas 4 partes en que quedó separado todos los datos, hay un 25% de los datos, o como dice el DEMRE, aproximadamente un 25%. ¿Ya? Así tienen que interpretarlo ustedes, que hay acá un 25% de los datos entre 300.000 y 500.000, tomándolo, o aproximadamente, da lo mismo. Acá un 25%, acá también un 25%, y acá también un 25% de los datos. Y el rango intercuartil o el rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. O sea, ustedes restan esto con esto y eso es el rango intercuartil. Eso es Q3 menos Q1. A eso se le llama rango intercuartil. Y eso da exactamente 250.000. Ahora, el promedio no se puede saber en un gráfico así de bigote, de diagrama de caja y bigote. Yo no puedo saber cuál es el promedio. Lo que puedo saber cuál es la mediana.
La mediana es esta, 650.000. Esto no lo puedo saber. La cantidad de trabajadores que ganan entre 300.000 y 500.000 ya es un 25%. ¿Es mayor que la cantidad de trabajadores que ganan entre 650.000 y 750.000? No, no es mayor. Aquí también hay un 25% y un 25%. Ya, así que este es falso. Y exactamente un 50% de los trabajadores gana 650.000. No, como esta es la mediana, yo sé que el 50% de los trabajadores gana a lo más 650.000. O un 50% de los trabajadores gana a lo sumo 650.000. Pero no que el 50% gane exactamente 650.000. Y un 62,5% es igual o menor que 750.000. No, sería el 75% es menor o igual que 750.000. Por lo menos en mi caso, yo tomo siempre el percentil como un dato o un valor que deja abajo al, por ejemplo, si el percentil 75 es menor o igual que ese dato o ese valor es mayor o igual que el 75% de los datos. ¿Ya? Sí, Fran, un 25% de los datos son menores o iguales que 500.000. Sí. Profesor, disculpe que interrumpa. La alternativa E dice igual o menor a 700.000, no a 750.000. Ah, perdón. Sí, pero tienes razón, lo leí mal. Pero no lo sé. No sé cuánto, no puedo saber en este diagrama cuánto hay menos de 700.000. Gracias, Anne. Ya. Entonces, en un gráfico así, quiero repetir lo que dije. Lo único que puedo saber, por ejemplo, cuánto es el rango intercuartil, que sería la diferencia entre Q3 y Q1. Este es el dato mínimo, este es el dato mayor, o sea, yo puedo sacar el rango también. Esta es la mediana y no puedo calcular dónde está el promedio. Bueno, chicos, chicas, profesores y profesoras, este era mi último ejercicio. No sé si me quieran preguntar algo más. Profesor, sí, otra consulta. El rango, ¿hay algún nombre que se le pueda dar a entre rangos, por ejemplo, entre el cuartil 1 y el cuartil 2, el cuartil 2, No. cuartil 3? No, Ya. no. Bueno, quiero decirles que Anne es de Rapa Nui, ¿no es cierto? Sí, sí. Oye, qué orgullo para mí llegar a tan lejos con mis clases. Son buenas. Qué bueno, me alegro. Ya, Mara, lo que pasa en los intervalos, que claro, como yo no puedo saber dónde está la moda, tampoco puedo saber dónde está la mediana. Yo puedo saber en qué intervalo está la mediana. ¿Ya? Pero no puedo decir exactamente dónde está la mediana. ¿Otra consulta? Bueno, quiero agradecerles la concurrencia y explicarles nuevamente, para los que llegaron tarde, que en la próxima clase vamos a ver probabilidades y después tenemos nuestra última clase, que es de combinatorio. Estoy muy agradecido la concurrencia de los profesores y que hayan intervenido en las clases. Eso es muy bueno, nos hace muy bien. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Que estén bien, chiquillos. Bye, que estén bien. Gracias. Muy Ya, amable. bien, nos vemos. Chao, profe.